Bien, continúa, doctora, la respuesta es separada. Diana Castillo. Ok, perfecto. Veamos entonces la respuesta. El concesionario genera así una venta con dos elementos identificables por separado en una misma transacción. El concesionario vende un bien, el coche nuevo, y se compromete a brindar servicios de mantenimiento durante 3 años. ¿En qué momento reconocemos ese ingreso por esos servicios de mantenimiento? Hasta cuando se preste el servicio de mantenimiento. Recordemos lo que vimos al inicio de la sesión. Eh, Estamos aquí ante un pago anticipado. ¿Por qué? Porque la venta del bien ya se realizó la transferencia de riesgos y ventajas inherentes. Por lo tanto, vamos a reconocer la venta del bien. Y esos servicios de mantenimiento de los próximos 3 años los llevaríamos como ingreso hasta el momento en que esa prestación de servicios cumple los criterios de reconocimiento. El concesionario debe distribuir el valor razonable de la contraprestación recibida, es decir, el importe recibido del cliente, entre los componentes identificables por separado de la transacción. Dado que los dos elementos se venden por separado, es posible distribuir la contraprestación proporcionalmente según el valor razonable de cada elemento si se los vende por separado. Además, se deben aplicar criterios de reconocimiento a los componentes de transacción identificados por separado, la venta del coche y para servicios de mantenimiento. Fidelización de clientes. La entidad concede a su cliente un premio por fidelización que éste puede canjear en el futuro en forma de bienes o servicios gratuitos o descuentos sobre este. En este caso, la entidad contabilizará los créditos premio como un componente identificable de forma separada de la transacción de ventas inicial. La entidad distribuirá el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir por la venta inicial entre créditos premio y otros componentes de la venta. La contraprestación distribuida entre los créditos premio se medirán tomando como referencia su valor razonable, es decir, según el importe por el que los créditos premio podrían venderse por separado. Aquí nosotros en unas grandes superficies es normal que para fidelizar a los clientes, en el momento en que tú efectúes la compra de cualquiera de sus productos, acumulamos puntos. En el caso de las aerolíneas, ellos acumulan millas para que al futuro se puedan redimir. ¿Qué es lo que nos dice la norma? Básicamente, que se debe contabilizar por separado lo que es la transacción, la venta en sí de esos créditos premium, de esas millas, de esos puntos, como le quiera llamar la empresa. Y debe distribuir ese valor razonable entre esa contraprestación recibida por la venta y los otros componentes de la venta. Hasta aquí, ¿qué hemos visto adicional? Hemos visto que debemos tener en cuenta las relaciones de agencia, debemos tener en cuenta si hay política de fidelización de clientes y adicional si hay intercambio de bienes. ¿Para qué? Para establecer cómo debemos reconocer los ingresos de actividades ordinarias de la compañía. No sé si hasta aquí hay preguntas, doctor Edu. Vamos a revisar si tenemos preguntas. Por favor. José, quisiera confirmar si con la creación de la NIF 15 afecta también a las pymes. Gracias por la pregunta. Vale la pena aclarar que la NIF para pymes en este año que tenemos ahora, versión 2015, que es la que estamos aplicando, hasta cuando el IASB no saque nuevamente la nueva versión, porque ellos desde el momento cero, desde el momento de la creación de la NIF para pymes, nos decía
que esas modificaciones o actualizaciones las van a realizar cada 3 años. Ellos cuando montaron esa NIF para pymes versión año 2015, la montaron sobre la NIC 18. Por lo tanto, en la próxima versión de NIF para pymes es muy probable que se tengan en cuenta esos criterios de reconocimiento de la NIF 15 y de la NIF 16. Es decir, a hoy una empresa que no cotiza en bolsa y que tiene una declaración de cumplimiento donde indica que aplica NIF para pymes, debe aplicar para la parte de arrendamientos lo que vimos en la sección 20 y para el reconocimiento de ingresos lo que nos indica la sección 23. Ahora bien, ¿qué sucede si supongamos que se aprueba el borrador y ya sale la nueva versión de la NIF para pymes? Muy posiblemente, recordemos que ellos nos dan un tiempo para poderla aplicar. Entonces la estaríamos aplicando aproximadamente en unos 2 años, en 1 año, lo que viene con base en la NIF 15 y la NIF 16. Por ahora, la respuesta es no, por ahora no debemos aplicar, excepto que la compañía considere, pues en el caso colombiano, que es algo muy fuera de contexto, nosotros sí, por ejemplo, en Colombia podemos ser grupo 1, es decir, empresas que aplican plenas y no cotizan en bolsa. ¿Por qué? Porque puede ser que seamos una empresa grande y el análisis que hizo la empresa es que la información financiera de vista de cara a los inversionistas o de pronto porque va a tener una inversión del extranjero o a futuro piensan cotizar en bolsa, pueden aplicar plenas. Entonces, en este caso específico, puede ser que inicialmente haya hecho el ejercicio de grupo 2 porque no cotiza en bolsa, es decir, TENIF para pymes, grupo 2 no cotiza en bolsa, aplica pymes, pero en Colombia sí se permitiría en un momento dado que pasemos de pymes con lo que hemos visto hasta hoy y pasemos al año siguiente a aplicar la NIF 15 y la NIF 16. Entonces, esto es claridad ya más desde el punto de vista de cómo está estructurado a nivel de cada país esa estructuración contable. Entonces, acá en Colombia sí lo podríamos hacer, siempre y cuando nos pasemos de pymes a plenas. A nivel internacional, o lo que dice el IASB, básicamente es, si tú no cotizas en bolsa, aplicas pymes, y pymes como está hoy, es sección 20 y sección 23. No aplicas ningún criterio establecido ni en la NIF 15 ni en la NIF 16. No sé si hay alguna otra pregunta respecto a estos temas. Tenemos la pregunta de Nubia Piedad, doctora Nair. Sí, señor. ¿Los ingresos de una empresa de planes exequiales se manejan como anticipados? Sí, claro. Dentro de la política puede ser que nosotros recibamos pagos anticipados hasta el momento en que tengamos que prestar ese servicio exequial. Incluso hasta podemos hablar de ventas a plazos, porque por cómodas cuotas usted va asegurando que ese servicio que va a prestar a futuro ya lo pueda tener incluso pagado por anticipado. Entonces sí, tendríamos que remitirnos a las primeras partes de la sección 23, donde vimos los párrafos de ingresos diferidos. ¿Por qué? Porque aún no se ha prestado el servicio como tal. Entonces sí, claro, se pueden manejar como pagado por anticipado. Muchas gracias, nos indica Nubia Piedad. No tenemos más preguntas, doctora. Listo. Entonces, pasemos ya a lo que es, ¿cuáles son esos criterios de reconocimiento para la venta de bienes? Entonces, hasta el momento que hemos visto la parte de la medición, hemos visto circunstancias que tenemos que analizar para el reconocimiento de los ingresos, tales como la fidelización de clientes, lo que hemos visto en la relación de agencia o cuando estamos hablando de ventas a plazo, es decir, que hay un acuerdo de financiación implícito. Ahora bien, vamos a ver la primera parte frente a venta de bienes.
Entonces, en la política contable de la compañía debe indicar cuáles son estos criterios para la venta de bienes. Es decir, volvemos a nuestro ejercicio de nuestro concesionario. Por política contable de nuestro concesionario, ¿en qué momento deberíamos reconocer esos ingresos por venta de bienes? Cuando se cumplan las siguientes condiciones. ¿Cuál es la primera condición? La entidad ha transferido al comprador riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de los bienes. Es decir, yo no podría reconocer ingresos por la venta de un automóvil si el automóvil se mantiene dentro del concesionario. ¿Por qué? Porque no le he transferido a mi cliente, a ese comprador final, esos riesgos y beneficios inherentes. La entidad no mantiene una participación gerencial continua ni control efectivo sobre esos bienes vendidos. El valor de los ingresos puede medirse de forma confiable. Es probable que los beneficios económicos asociados a la transacción fluyan a la entidad y el costo de la transacción puede medirse de forma confiable. Claro, en el momento en que yo reconozco mis ingresos, pues también que debo reconocer una disminución en mi inventario vía costo de ventas. Veamos una pregunta. Entonces, para que por favor todos participemos activamente. Un motorista de combustible regenta una tienda de provisiones, gestiona un programa de fidelización de clientes, concede puntos a los miembros del programa cuando gastan una cantidad determinada en provisiones. Los miembros del programa pueden canjear los puntos por más provisiones. Los puntos no tienen fecha de caducidad. De acuerdo a lo que vimos frente a fidelización de clientes, la pregunta es, ¿se debe contabilizar el crédito premio, o sea, ese premio que recibimos por la compra de provisiones, es decir, de comestibles, de forma separada? Espero respuestas de parte de todos. Bien, a la espera de sus respuestas, por favor, envíennos vía chat, como también vía micrófono. Magdalena Gallardo, separada nos indica. Hugo Tamayo, sí se debe contabilizar, sí separada, Nubia Piedad. Diana Castillo, separada. Edgar Leonardo, de forma separada. Christian Way, sí se debe contabilizar. Luis Piedrasanta, separada. Separada. Muchísimas gracias por su colaboración. Doctora Naid, tenemos la respuesta ganadora, separada. Ok, perfecto. Al otorgarles créditos premios a sus clientes, el minorista de comestibles genera ventas de múltiples elementos. El minorista de comestibles debe contabilizar los créditos premios como un componente identificable por separado de la transacción de venta en la que se concede la venta inicial. El valor razonable de esa contraprestación recibida o por recibir con respecto a la venta inicial debe distribuirse entre el crédito premio y los bienes proporcionados al cliente en la venta inicial. La contraprestación distribuida entre los créditos premio debe medirse tomando como referencia su valor razonable, es decir, según el importe por el que los créditos premio podrán venderse por separado. De acuerdo con los requerimientos de la NIF Pymes, el minorista de comestibles debe reconocer la contraprestación asignada a los créditos premio como un ingreso de actividades ordinarias cuando estos sean canjeados y él cumpla con su obligación de suministrar los premios. El importe de los ingresos de actividades ordinarias reconocido deberá basarse en el número de créditos premios que se hayan canjeado a cambio de los premios, tomados en relación con el número total de rescates esperados. Es decir, debemos, en teoría, porque tenemos una obligación a futuro, establecer cuánto podrían por esos puntos, por esos créditos premio,
a futuro intercambiar esos créditos premio por los comestibles. Entonces, lo que aquí la norma nos está diciendo es que tendríamos que estimar a qué nos estamos comprometiendo, cuál es esa obligación de suministrar esos premios teniendo en cuenta pues un tiempo en relación con el número total de rescate, es decir, de que tengamos que entregar esos comestibles a futuro. La entidad no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si conserva los riesgos significativos inherentes a la propiedad, que era lo que estábamos analizando, dentro de las características de ingresos por venta de bienes. Ejemplo de situaciones en que la entidad puede conservar riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Entonces, analicemos estas situaciones. ¿Por qué? Porque en cuyo caso no podríamos reconocer esas ventas de bienes. Cuando la entidad conserva una obligación por funcionamiento insatisfactorio, no cubierta por las condiciones normales de garantía. Entonces, en este caso específico, no tenemos una provisión de garantías, razón por la cual le decimos al cliente, le podemos recibir ese aparato, esa maquinaria, ese bien, por funcionamiento insatisfactorio. Entonces, en esas condiciones no podríamos reconocer esos ingresos por venta de bienes. ¿Qué debería tener la compañía? Una política de garantías. Cuando el cobro de ingresos de actividades ordinarias procedente de una determinada venta está condicionada a la venta por parte del comprador de los bienes. Es decir, cuando hay un condicionamiento. ¿De qué? De que para poderlo vender estamos condicionados a, es decir, ¿en qué momento se realiza la venta? Pues depende de ese intermediario. Hay una condición para poderse realizar esa transferencia de riesgos y ventajas inherentes al cliente final. Cuando los bienes se venden sujetos a instalación, y esta es una parte sustancial del contrato que no se ha contemplado todavía. ¿Por qué? Porque ese servicio de instalación puede ser no relevante o irrelevante, por ejemplo, en instalación de una lavadora, a comparación de una máquina especializada donde ese servicio de instalación implique una serie de costos adicionales. Entonces, ahí también tenemos que identificar. Cuando el comprador tiene el derecho a rescindir la compra por una razón especificada en el contrato de venta, o a discreción exclusiva del comprador sin ningún motivo. Y la entidad tiene incertidumbre acerca de la probabilidad de devolución. Es decir, se vende, pero al comprador se le da la posibilidad de rescindir esa compra. ¿Por qué? Sin necesidad de especificar, sencillamente puede devolver el producto. Veamos una pregunta. La entidad fabrica equipos hechos a la medida, es decir, personalizados para la industria del plástico, que serían nuestros clientes. Los equipos se fabrican por piezas, las piezas se ensamblan e instalan en las fábricas de los clientes. La titularidad legal se transfiere cuando el cliente acepta la entrega y la instalación e inspección se han contemplado. Los clientes pagan los equipos en el momento de aceptar la entrega. La entidad ofrece a sus clientes una garantía estándar de 2 años contra defectos de fabricación. El cliente controla el equipo y acepta la entrega. Se debe reconocer esa venta de bien, o sea, de acuerdo a las características anteriores descritas, si se reconoce o no se reconoce ese ingreso por venta de bienes. Quedo a la espera de respuestas. A la espera de sus respuestas, por favor envíennos vía chat como también vía micrófono.
Marcela Núñez nos indica no se debe reconocer. Milton Tumbaki nos dice que sí. Esperamos más respuestas. Envíennos por favor. Nubia Piedad, sí se reconoce. A la espera de más respuestas. José Mosqueda, sí se reconoce. Edgardo Leonardo, sí se reconoce. Octavio Heredia, sí, tomando en cuenta el cliente paga los equipos. Magdalena Gallardo, debe reconocerse y por separado la garantía, ya que al aceptar el cliente ha habido transferencia de derechos. Muchas gracias por su participación, Christian Weiss. Independientemente puede hacer una provisión por garantía en base a su historial, indica Christian Weiss. Ok, entonces veamos la respuesta. La entidad debe reconocer el ingreso de actividades ordinarias una vez el cliente haya aceptado la entrega, es decir, luego de la inspección. Se han transferido riesgos y ventajas de la propiedad y se han reunido los demás factores que se requieren para el reconocimiento y deberá incluir una provisión, es decir, un pasivo para su obligación de garantía. ¿Por qué? Porque la política de la compañía, según el ejercicio, es que ofrece a sus clientes una garantía estándar de 2 años contra defectos de fabricación. De acuerdo con lo que vimos en la sección 21, ¿qué nos decía la sección 21? Básicamente que tendríamos que entrar a revisar esa provisión por defectos, por garantías. Veamos otra pregunta. De acuerdo con el ejemplo anterior, o sea, teniendo en cuenta el caso anterior, el cliente no quedó conforme con el equipo instalado, por lo tanto, no aceptó la entrega. ¿Se debe reconocer la venta de ese bien? Entonces, nuevamente, escucho a los participantes. ¿Cuál sería la respuesta? Si aceptamos, pues perdón, si reconocemos esa venta de bien, teniendo en cuenta que el cliente no quedó conforme con ese equipo instalado. Edgar Leonardo, no. Magdalena Gallardo, no. Nubia Piedad, no se reconoce. Marcela Núñez, no se debe reconocer como ingreso. Hugo Tamayo, no. Diana Castillo, no. Hugo Tamayo, no. Octavio Heredia, no. Milton sí. Milton indica que sí, doctora. Milton. Christian Weiss, no. Sí se registra y después la devolución, Luis Piedrasanta. Tenemos 2 a favor y el resto es no. Perfecto. Entonces revisemos la respuesta. La entidad no puede reconocer el ingreso de actividades ordinarias porque los riesgos y ventajas de la propiedad no se han transferido al cliente. Es decir, los factores detallados que se requieren para el reconocimiento. El equipamiento permanece como parte del inventario activo de la entidad y se deberá evaluar el deterioro de valor. En esta ocasión no se ha producido la venta, por lo que la entidad no deberá reconocer una provisión de garantía pasivo a menos que se trate de un contrato oneroso. ¿Listo? Entonces aquí se deben cumplir las características de la venta, es decir, que se ha transferido esos riesgos, que el cliente ya tiene ese control. Entonces, como el cliente dice no, ¿hasta qué momento tendríamos el reconocimiento de esos ingresos? Tendríamos que hacerlo con la satisfacción del cliente, o sea, un documento donde esté recibido a satisfacción. Ahí, en ese momento, de acuerdo a las características de esa venta de ese bien, se reconocería el ingreso por venta de bienes. En el caso de que el cliente no esté de acuerdo porque no es lo que él compró por cualquiera de los factores anteriormente descritos, en ese caso no se reconoce la venta de bienes. Veamos otro ejemplo.
Un fabricante de máquinas expendedoras vende 10 máquinas a crédito a un parque de diversiones. El plazo de pago vence a los 3 meses de la entrega. Para todas las ventas realizadas a crédito, el fabricante incluye en el contrato, una cláusula mediante la cual la titularidad legal se transfiere recién al recibirse la contraprestación, no al momento de la entrega. Nuevamente la pregunta es, ¿se debe reconocer la venta de esas máquinas? La respuesta sí o no. Quedo a la espera de sus respuestas. Tamayo nos indica sí. Edgar Leonardo sí. Marcela Núñez sí se debe reconocer. Magdalena Gallardo sí. Príncipe sí. Bien, muchas gracias. Diana Castillo sí. Berta Betín sí, 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 sí. La respuesta ganadora es sí, doctora Naid. Milton Tumbaki sí. Siguen escribiéndonos por chat. Ok, veamos esa respuesta. La retención de la titularidad puede indicar que los riesgos y ventajas de la propiedad no se han transferido al comprador, aunque este traspaso no es una condición obligatoria para el reconocimiento del ingreso de actividades ordinarias. Entonces, en este caso, pues vamos a reconocerlo, independiente de la retención de la titularidad. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos siempre que analizarlo es frente a quién está asumiendo ese riesgo y esa ventaja inherente de la propiedad de esas máquinas. El plazo se vence hasta los 3 meses de la entrega. Eso no significaría que vamos a reconocerlas hasta cuando nos paguen esa contraprestación, sino en el momento en que transferimos, entregamos esas máquinas. Siempre que se reúnan los otros criterios de reconocimiento del ingreso de actividades ordinarias y mientras no existan motivos para creer que el parque de diversiones no cumplirá con el pago, los ingresos de actividades ordinarias podrán reconocerse si, además de la titularidad legal, el fabricante solo conserva los derechos que le permite recuperar las máquinas expendedoras si el parque de diversiones no cumpliera con el pago. En otras palabras, el fabricante transfiere prácticamente todos los riesgos y ventajas de la propiedad al parque de diversiones en el momento de la entrega. La retención temporaria de la titularidad legal, en este caso, no tiene importancia. Hasta aquí estamos viendo venta de bienes. Vamos a ver la siguiente parte respecto a prestación de servicios. Entonces, por ejemplo, Nail Ruiz, que se dedica a hacer asesorías NIF y a dictar capacitación en NIF. ¿Cuándo reconozco mis ingresos por la prestación de los servicios? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Básicamente la norma se refiere al grado de terminación. Entonces, por ejemplo, hay un contrato con una universidad. Voy a dictar clase en esa universidad por 3 meses. Muy posiblemente ellos me pagarán hasta los 3 meses. Pero, ¿qué dice la norma? Básicamente la norma lo que me indica es a medida que transcurre el tiempo, es decir, a la fecha de cada cierre mensual, yo debería mirar cuánto es el avance. Es decir, si yo dije que iba a dictar 100 horas, dentro de esas 100 horas en 3 meses, ¿cuántas dicté en el primer mes? ¿Para qué? Para reconocer mis ingresos a medida que se está avanzando, es decir, a medida que se está prestando el servicio. Otro ejemplo, los señores abogados. El abogado, el penalista, debe reconocer ese ingreso por prestación de servicios de acuerdo al avance, de acuerdo a qué ha ejecutado durante el periodo contable en la prestación del servicio. Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios puede ser estimado con fiabilidad, la entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción,
por referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que informa. El resultado de la transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las siguientes condiciones. Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? El importe de los ingresos de actividades ordinarias puede medirse con fiabilidad, claro. El valor de hora de capacitación lo tengo plenamente establecido. ¿Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos? Sí. El grado de determinación de la transacción al final del periodo sobre el que informa puede ser medido con fiabilidad. Aquí este grado de determinación, la empresa, la compañía debe definir cómo vamos a tener en cuenta ese grado de determinación. ¿Por qué? Porque recordemos que tenemos unos costos incurridos para la prestación de servicios y por principio de correlación, a medida que yo voy reconociendo mis costos incurridos, debo reconocer los ingresos inherentes. Entonces, supongamos que el costo de la hora de cualquier profesional sea 10, el costo de esa prestación de ese servicio. Muy posiblemente el ingreso puede ser 15, puede ser 20, pero tenemos que irla reconociendo a medida que se está ejecutando, a medida que se está prestando ese servicio. Pregunta para todos los participantes. Un ingeniero de calibración celebró un contrato para calibrar una máquina de un fabricante en intervalos de 6 meses durante un plazo de 2 años, que finaliza al 31 de diciembre de 2000X2. El 1 de enero del 2000X1, el fabricante pagó al ingeniero la calibración de 10.000. Cada calibración le cuesta al ingeniero aproximadamente 1.000. La pregunta es, ¿cómo debemos reconocer esta prestación de servicios? Entonces, teniendo en cuenta cuáles son esas características, que iniciamos el 1 de enero del año 2000X1. Vamos a finalizar a 31 de diciembre del 2000X2. Tenemos un plazo de 2 años, tenemos unos intervalos de 6 meses en los cuales vamos a prestar el servicio. El fabricante paga al ingeniero de calibración 10.000 y cada calibración le cuesta al ingeniero aproximadamente 1.000. Entonces, ¿cómo debemos reconocer esos ingresos por prestación de servicios? Lo vamos a reconocer en la medida que se presta el servicio o en el momento en que el fabricante paga los 10.000 al ingeniero de calibración. Espero respuestas, espero participación activa de todos. Gracias. En adelante, a la espera de sus respuestas. Magdalena Gallardo, en la medida que se preste el servicio. Edgar Leonardo, en la medida que se preste el servicio. Christian Weiss, a medida que se preste el servicio. Hugo Tamayo, en la medida del avance mensual. María Alexandra, se debe reconocer a medida que se preste el servicio. Ok, perfecto. Miremos entonces la respuesta. El ingeniero deberá reconocer 2.500 unidades monetarias de ingreso de actividades ordinarias por los servicios de calibración prestados cuando realice tales servicios en junio del 2000X1, diciembre del 2000X2, junio de 2000X2 y diciembre de 2000X2. Los servicios de calibración se realizan en una cantidad predeterminada de actos, 4 calibraciones, y en momentos determinados. Entonces, aquí lo que hacemos es de forma lineal. ¿Por qué? Porque los servicios que debemos reconocer es los 10.000 dividido entre esos 4 semestres en los cuales vamos a prestar ese servicio de calibración. Para el ingeniero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un costo de 1.000 por cada calibración frente a un ingreso de 2.500. Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no puede estimarse de forma fiable, la entidad debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias
solo en la medida que los gastos reconocidos se consideren recuperables. Aquí tenemos que analizar si es que el contrato se nos está convirtiendo en un contrato oneroso, ¿ok? Porque puede ser que tengamos algún tipo de discusión con el cliente y no llegamos a mediar. Si esos costos, esos gastos en los cuales incurrimos para la prestación del servicio o, en este caso, para la prestación del servicio, ¿qué haríamos? Dice la norma que solamente se debe reconocer los ingresos de esas actividades ordinarias solo en la medida que los gastos se consideren recuperables. Veamos una pregunta. Una firma de abogados es contratada para representar a un grupo de ex empleados en una demanda colectiva contra una compañía minera. La firma de abogados recibirá honorarios por los servicios legales provistos equivalentes al 20% total de la reparación por daños asignados por el tribunal u otro acuerdo extrajudicial. Si pierde el juicio, la firma de abogados no recibirá nada. ¿Cómo debemos reconocer esta transacción? O sea, ¿en qué momento reconoceríamos esos honorarios por los servicios legales que ha prestado esa firma de abogados? Espero sus respuestas, señores. Bien, adelante. Estamos a la espera de sus respuestas. Entonces, en este caso, Nos indica, doctora Hugo Tamayo. Solo tenemos la respuesta de Hugo Tamayo. ok, Respuestas. no hay problema. Hoy han estado muy participativos, entonces veamos la respuesta de esta. Igual tenemos más preguntas. Sigue llegando, doctora, acaba de enviarnos María Alexandra. No debes de conocer sino cuando haya ganado el juicio. Christian Weiss, se reconoce el ingreso solo cuando se gane el juicio. Sí, cuando tengamos esa alta probabilidad, que definitivamente sí vamos a reconocer el que esa prestación de ese servicio, ¿de acuerdo a qué? Al porcentaje de determinación. Entonces, ¿qué nos dice la respuesta? Cuando el resultado del juicio no puede calcularse con precisión, la firma de abogados no puede reconocer ningún ingreso de actividades ordinarias, dado que los gastos reconocidos tal vez no puedan recuperarse. Cuando el resultado del juicio puede calcularse con precisión, la firma de abogados debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias según el método de porcentaje de determinación. Debemos recordar que uno de los criterios, voy a volverme un poco, para definir si se reconoce o no la prestación de servicios es el nivel de probabilidad que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción. Es básicamente eso, es entrar a revisar si se obtienen esos beneficios económicos, si es altamente probable. Entonces, continuemos. Y el tercer punto de lo que habíamos visto inicialmente es frente a intereses, regalías y dividendos. Una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por tercero de activos de la entidad que producen intereses, regalías y dividendos. Primero, que es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos asociados con la transacción y el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma fiable. Aquí vamos a recapitular un poco de lo que vimos en la sección 2, conceptos y principios generales. Siempre un activo, un pasivo, está atado a ¿qué? Al nivel de probabilidad. Cuando yo reconozco
un interés, en el caso específico, un interés financiero. Uno, cuando es probable que se obtengan esos beneficios económicos. Entonces, tenemos un activo financiero, por ejemplo, un CDT. Ese CDT, ese depósito a término fijo, implicará que a futuro, yo lo coloco por 15.000 unidades monetarias y a futuro voy a recibir, ¿qué? Los 15.000 más una tasa de interés, más unos rendimientos de acuerdo a una tasa de interés. ¿Es altamente probable que yo reciba beneficios económicos? Sí, yo voy a recibir un interés, un ingreso financiero por ese activo financiero. ¿El importe de los ingresos se pueden medir de forma fiable? Claro que sí. Entonces, aquí lo primero que tenemos que establecer es, por ejemplo, un dividendo. ¿Cuándo lo reconocemos como ingreso? Hasta cuando se decrete, es decir, hasta cuando la compañía tenga la obligación de entregarle a los accionistas esos dividendos. ¿Por qué? Porque media de pronto una asamblea, una junta, donde se toma la decisión de que va a haber una repartición de dividendos, por lo tanto se decretan y en ese momento para la empresa es una cuenta por pagar, para el accionista es una cuenta por cobrar. ¿Qué sucede con las regalías? Entonces, ¿cuándo se reconoce una regalía? Cuando es prácticamente probable que la entidad va a obtener esos beneficios económicos. ¿Por qué? Porque media un contrato en el cual dice que se van a recibir unas regalías y están medidas esas regalías de forma fiable. Entonces, la entidad debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las siguientes bases. Intereses se reconocerán utilizando el método de interés efectivo. ¿Qué es el método de interés efectivo? Como lo dije anteriormente, lo vimos en la sección 11, instrumentos financieros. El método de interés efectivo es un método de cálculo de costo amortizado del activo financiero, por ejemplo, lo que estábamos hablando de un CDT o de un pasivo financiero o de un grupo de activos financieros o pasivos financieros y de la distribución del ingreso por intereses o el gasto por intereses a lo largo de un periodo correspondiente. Las regalías se reconocerán utilizando la base de causación de acuerdo con la esencia del acuerdo correspondiente. Y los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por parte del accionista. Pregunta 14. El primer día de su periodo contable anual, la entidad vende inventarios por 1.000.000, con un crédito de 2 años sin intereses, cuando el precio de venta efectivo actual de los bienes es 652.893. ¿Por cuánto tenemos que reconocer la venta de ese inventario, esa venta de bien? ¿Por 652.893 o por 1.000.000? Espero sus respuestas. Bien, estamos a la espera de sus respuestas. Magdalena Gallardo, ¿los rendimientos de los fondos de inversión pueden recogerse como ingresos ordinarios? Pregunta. Milton Tumbaki, 653. Nubia Piedad, 652.893. De igual forma, Edgar Leonardo, 652.893. Hugo Tamayo por los 600, los otros son intereses. Luis Piedrasanta, 652.893. Príncipe, 652.893. Magdalena Gallardo, perdón, reconocerse. Ezequiel Espinosa, 1.000.000. Magdalena Gallardo, 652.893. Ok, entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que la venta de bienes se reconoce al valor presente, 652.893. La diferencia entre el 1.000.000 y el 652.893, que es el valor futuro y el valor presente, lo vamos a reconocer como un ingreso financiero. Veamos la respuesta.
En dichas transacciones, los ingresos de actividades ordinarias se distribuyen entre ingresos de actividades ordinarias provenientes de la venta de bienes e ingresos de actividades ordinarias por intereses, por el elemento de financiación. Pregunta, disculpe, doctor Edu, ¿será que me puede devolver la pregunta a la que estaban haciendo ahorita una de las participantes? Ahora tenemos Magdalena Gallardo. Magdalena, ¿se deberá hacer una evaluación de probabilidad de ganar? Si fuera así, ¿se reconocerían los gastos como corresponde el ingreso? Bien, aquí está. Los rendimientos de los fondos de inversión pueden reconocerse como ingresos ordinarios. Sí, señor. Porque el fondo de inversión es un activo financiero. Entonces, de acuerdo a lo que analizamos ahorita, la sección 11 nos dice que esos activos financieros asignamos unos intereses. Esos intereses son unos ingresos financieros a través del método de interés efectivo. Entonces, la compañía tiene un portafolio, tiene un fondo de inversión, puede tener una cartera abierta, puede tener una cartera cerrada, y esto le renta unos intereses. Al cierre del ejercicio contable, en teoría mensual, se debería hacer la causación de esos intereses. ¿Por qué? Porque tenemos la alta probabilidad de que en el momento que recibamos ese rendimiento de los fondos de inversión, vamos a tener ese ingreso. Entonces, sí, la respuesta es sí, señora, se debe reconocer como un ingreso financiero. Pregunta 15. La entidad A posee el 2% del capital de acciones ordinarias de la entidad B. El 18 de diciembre del año 2000X4, la dirección de la entidad B propuso un dividendo de 1 millón. Para el año finalizado a 31 de diciembre de 2000X4, la entidad no está autorizada a recibir el dividendo de 20.000 hasta que los accionistas lo aprueben. El 28 de febrero del año 2000X5. El 28 de febrero del año 2000X5, los accionistas de la entidad B ratificaron el dividendo durante su reunión general anual. El dividendo se pagará el 20 de mayo de 2000X5 a los accionistas registrados como propietarios de las acciones ordinarias de la entidad B el 28 de febrero del 2000X5. Los periodos contables de ambas entidades cierran en diciembre. La pregunta es, ¿en qué momento la compañía debe reconocer el ingreso por dividendos? Espero respuestas. Adelante, a la espera de sus respuestas. El príncipe nos indica el 20 de mayo, el 28 de febrero. En la fecha de ratificación por la JCA, nos dice Christian Weiss, cuando lo declaren, ...31 de diciembre, Milton, Magdalena Gallardo, hasta en 20 por 5. Esas son todas las respuestas, doctora. ¿Listo? Para el año finalizado al 31 de diciembre del 2000X4, la entidad no debe reconocer los ingresos de actividades ordinarias por el dividendo propuesto el 18 de diciembre. La entidad A no está autorizada a recibir el dividendo de 20.000 hasta que los accionistas lo aprueben. ¿Cuándo? El 28 de febrero del año 2000X5.
Lo que pasa es que el 20 de mayo del 2005 sencillamente lo ratificaron, pero el 28 de febrero ya fueron aprobados, es decir, ya están decretados. A partir de ahí, para la empresa tiene una cuenta por pagar a los accionistas y para el accionista una cuenta por cobrar. ¿Qué información debemos revelar? Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, incluyendo los métodos utilizados. Entonces, voy a ingresar a la NIF para pymes. Y vamos a buscar, no sé si todos tenemos la NIF para pymes a la mano, para que analicemos cuáles son esos métodos de terminación. Está en el párrafo 23. Más o menos 16. Espérenme un segundito. De pronto de lo que les había enviado. Para que lo miremos de acuerdo a lo que nos dice. La norma respecto a esperen un segundo. Listo, entonces, un momento por favor, ya la miro. Listo, entonces vamos a revisar el párrafo 23, creo que 23.15 más o menos, nos indica cuáles son esos listo, acá lo tenemos. Entonces, respecto a la norma, frente a la prestación de servicios, nos habla que el párrafo 23.21 y 23.27 proporcionan una guía para la aplicación. Entonces, ¿cuáles son esos métodos? Párrafo 23.22. La entidad determinará el grado de terminación en una transacción o contrato utilizando el método que mida con mayor fiabilidad el trabajo ejecutado. Entonces tenemos la proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha en relación con los costos totales estimados. Los costos incurridos por el trabajo ejecutado no incluyen los costos relacionados con actividades futuras, tales como materiales o pagos anticipados. Entonces, recordemos que aquí también tenemos los contratos de obra. Entonces, ¿cuánto ha avanzado en la obra? Nosotros somos contratistas, estamos construyendo, supongamos que una bodega para un cliente específico. ¿Qué vamos a reconocer como ingreso?
El método que nos dice acá es la proporción de los costos incurridos. Opción B, que es otro método que nos indica la norma, es frente a la inspección del trabajo ejecutado. ¿Por qué? Porque puede existir, por ejemplo, interventoría, un interventor que nos diga cuánto es el avance de ese trabajo ejecutado. Ese interventor, pues, es quien media entre el cliente y nosotros como contratistas. O el tercer punto es la terminación de una proporción física de la transacción del servicio o del contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque en el acuerdo contractual que firmamos con el cliente le establecemos que durante los 5 meses vamos a efectuar al cierre de cada mes, por ejemplo, un avance del tanto por ciento, por ejemplo, del 25%. A eso se refiere la norma. Por eso, en información a revelar nos indica que debemos determinar, es decir, cuál fue el método que utilizamos para determinar ese porcentaje de determinación. ¿Qué significaría? Significaría básicamente que en la política contable de la compañía y dependiendo del servicio del cual la compañía esté prestando, se debe definir cuál es ese porcentaje de determinación. Por ejemplo, estamos en una empresa de ingeniería. La empresa de ingeniería presta una serie de proyectos. Cada proyecto tiene un cliente específico dependiendo de un mercado, etcétera, etcétera. Se supondría que a la fecha de cierre del periodo contable deberían indicarnos, por lo menos el jefe de proyectos, cuánto ha avanzado cada uno de los contratos, ya sea teniendo en cuenta que o los costos incurridos o de acuerdo a un tercero que nos está indicando cuánto es el avance o de acuerdo a el contrato establecido con el cliente. El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el periodo que mostrará de forma separada como mínimo los ingresos de actividades ordinarias procedentes de venta de bienes, prestación de servicios, intereses, regalías, dividendos, comisiones, subvenciones del gobierno. Realmente es muy corta esta información a revelar. Doctor Edu, no sé si hasta acá hay preguntas. Vamos a pedirle a la sala virtual si tuvieran pregunta, por favor. Este es el momento para que lo puedan realizar. Estamos ya a escasos 5 minutos para cerrar esta sesión. No tenemos preguntas, doctora. Voy a fijarme el micrófono. Gracias a todas las personas que están realizando sus comentarios y felicitando a la doctora Nail por su exposición. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a cada uno de ustedes también. Doctora Nail, no tenemos preguntas, ya estando a escasos minutos para cerrar esta sesión, vamos a culminar con sus palabras finales y sus últimas recomendaciones. Mil gracias por la participación activa del día de hoy. El día de mañana vamos a ver subvenciones del gobierno y costos por préstamos. Entonces, quedamos a la espera mañana de la participación activa de parte de todos ustedes y gracias, que pasen una feliz noche, que estén bien. Gracias. Gracias, doctor Edu. Muchas gracias, doctora Nail.